¿Ok? Bueno, ahora, el álgebra, ya matemáticamente hablando, también no es algo que lo vamos a iniciar en este curso. Desde la primaria lo venimos usando de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, si nosotros recordamos las fórmulas para estimar las áreas de ciertas figuras, de las figuras regulares, ¿no? Por ejemplo, el cuadrado, el triángulo y el círculo, que básicamente pues son las más, pues, de las más sencillas y de las más usadas, ¿no? Que son de las figuras regulares. Eh, si recordamos estas figuras, pues siempre que las estudiamos venían acompañadas de una formulación, ¿ok? En el caso del cuadrado, pues teníamos la formulación de lado por lado. Eso significa que si tú multiplicas la medida de un lado por la medida del otro, lo que tenemos es el área, es decir, la medida de todo la parte interna de dicho cuadrado, ¿no? Entonces, hay un punto bien importante, que en el cuadrado los dos lados tienen la misma distancia, ¿ok? Tienen la misma distancia. Si un lado sería más grande que el otro, pues ya no fuera un cuadrado, sino fuera un rectángulo, pero al final tienen la misma formulación, ¿ok? En el caso del triángulo, pues hay una figura base también, perdón, una fórmula base, que es base por altura sobre 2. Bueno, me regreso un poquito. En el cuadrado, a cada lado, para no escribir todo, lado 1, lado 2, pues lo que hacemos es ponerle L. A un lado le llamamos L. Y lo que hacemos es L1 por L2 igual al área, ¿ok? Entonces, el área, la medida del área, lo que hace es, depende de qué medidas le pongamos al lado 1 y de qué medida le pongamos al lado 2, es el resultado que va a tener el área, ¿ok? O sea, la A depende de L1 y de L2. Entonces, si L1 y L2 varían, el área va a variar, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos teniendo es que el área es una variable dependiente y el L1 y L2 son variables independientes, ¿ok? En el caso del triángulo, bueno, hay tres triángulos. ¿Por qué? Porque hay tres diferentes tipos de triángulo. El triángulo es una figura que tiene tres lados y su nombre, triángulo, viene porque pues, que cada lado forma un ángulo interno, ¿ok? Y tiene tres ángulos, ¿ok? Son los tres lados, ¿sale? La figura para cualquiera de las tres, para cualquier tipo de triángulo, pues siempre va a ser la base por la altura sobre 2. Eso es igual al área. Área igual a base por altura sobre 2. Entonces, en este caso, hay un ligero cambio con respecto al cuadrado. La base viene siendo siempre donde está asentado la figura. Y la altura depende del tipo de triángulo, que ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué a la altura se le menciona como H? Para no confundir, ¿ok? Para no confundir con el nombre del área. El área le llamamos A y a la altura le vamos a poner H para que no confundirla. Ojo, altura se escribe sin H, ¿ok? Es solamente para no hacer una confusión. Ahora, nuevamente tenemos tres tipos de triángulo. El primero es el triángulo equilátero, en el cual pues, lo que tenemos es un triángulo donde sus tres lados son iguales, ¿sale? En los otros dos casos lo que tenemos es un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno. ¿Y por qué viene dos veces? Bueno, porque de acuerdo a cómo acomodes este triángulo, es lo que vas a determinar como tu base y como tu altura. ¿Ok? Si lo tengo acostado, la base sería el lado recto más alto. Y si lo tengo parado, o sea, si está el triángulo parado, la base sería pues el lado más corto. Y la altura quedaría como tu lado largo, ¿no? Entonces, ahora hay otro tipo de triángulo que es
el triángulo isósceles, el cual tiene dos lados iguales y uno diferente, ¿ok? Y por último, tenemos el círculo, ¿no? Bueno, a figuras hay más, en este ejemplo, el círculo, en el cual pues tenemos que su área es pi por radio al cuadrado, ¿no? Y el diámetro es 2 veces el radio. El diámetro es todo el contorno, no el contorno, perdón, es lo de la parte central del círculo, toda la distancia de punta a punta, ¿ok? Y el radio es simplemente de cualquier extremo del círculo al centro, ¿no? Entonces, es bien importante manejar esto. Si vemos el cuadrado, solamente tiene variables, pero en el caso del triángulo y el círculo, adicionalmente a la variable independiente y la variable dependiente, lo que tenemos son constantes. En este caso, la constante es este 2. ¿Por qué se llama constante? Porque siempre está fija. Ese no va a cambiar. O sea, no importa si el triángulo es más grande, más chico, como lo acomode, el 2 siempre va a estar. Lo mismo en el círculo. El pi siempre va a estar porque el pi es una constante. Entonces ahí tenemos bien, ahí vamos viendo ya cómo en estas figuras básicas ya estamos hablando de álgebra. ¿Por qué? Porque el álgebra es la relación entre variables y constantes, pues para definir o estimar algo, ¿no? Entonces vamos a hacer de entrada unos ejercicios de cálculo con las figuras, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un triángulo equilátero de 2 centímetros por lado y yo quiero estimar su perímetro, es decir, cuánto mide el contorno que sigue este triángulo, pues básicamente lo que yo hago es sumar sus lados. Lado más lado más lado, ¿ok? Que sería 2 más 2 igual a 6. Ahora, ¿qué pasaría si cada lado mide 10 centímetros? Pues entonces el perímetro midiera 30 centímetros, porque fuera 10 más 10 más 10. Es por eso que los lados son variables. Puede variar, puedo cambiar la medida. Y el resultado del perímetro es una variable independiente, es una variable dependiente, perdón. ¿Por qué? Porque como yo mueva los lados, el perímetro cambia, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el área? No hay que confundir área con perímetro. El perímetro es el contorno, la medida del contorno, y es una suma, y es una medida lineal. Las áreas son unas medidas cuadráticas, que es lo de adentro de la figura, ¿ok? Entonces, en este caso, la altura de un triángulo es la parte central de un triángulo equilátero, la cual, la fórmula me dice, es base por altura sobre 2. Entonces, la base, dado que es un triángulo equilátero, yo puedo tomar cualquier base, y lo que tendría sería, la base sería 2 centímetros, voy a tomar el lado B como base, y es 2 por la altura, que es 3, dividido en 2, ¿ok? 2 por 3, 6. Y dividido en 2 me da 3 centímetros cuadrados. Siempre es importante colocar las unidades de lo que estamos hablando. Nuevamente, en el caso de perímetros, pues estamos hablando de centímetros lineales. O sea, el cm estaba elevado a la 1, por eso no se pone. Y el área es 3 centímetros cuadrados, ¿ok? Ahora, si yo voy a hacer lo mismo, pero con el triángulo isósceles. Nuevamente, acá está. Como en el triángulo isósceles del equilátero al isósceles, uno de los lados cambió, o más bien, 2 lados cambiaron, pues mi perímetro y mi área ya se alteró, ¿sale? En el triángulo equilátero todos medían 2 centímetros, en el triángulo isósceles 2 lados miden 3 centímetros, ¿ok? El lado A mide 3, el lado C mide 3 y la base mide 2. La altura también cambió a 4. Entonces, lado más lado más lado, en el triángulo isósceles sería 3 más 3 más 2, igual 8 centímetros. ¿Ok? Por eso, el perímetro varía, ¿sale? Dependiendo los lados, el perímetro varía. Y en su área, base por altura sobre 2 nuevamente, pues voy a tener la altura que es 4 por la base que es 2, me da 8. Dividido el 2 de la fórmula, 4 centímetros cuadrados. Ahora me voy al triángulo escaleno, el mismo caso.
En el triángulo escaleno, nuevamente, todos los lados son diferentes. Entonces tengo un lado de 2 más 4 más 3. El perímetro sería 2 más 3 más 4 igual a 9 centímetros lineales. Y el área, nuevamente, base por altura sobre 2, sería 4 por 2. En este caso, como yo tengo acostado el triángulo escaleno, la altura pues sería este lado. El lado A es lo mismo que mi altura. 4 por 2, 8. Dividido 2, 4 centímetros cuadrados. Entonces, aquí vemos algo bien interesante. A pesar de que el perímetro en el triángulo isósceles y en el triángulo escaleno, el perímetro es distinto, sus áreas son iguales. Es posible, no pasa nada. ¿Qué cambia? El tamaño, el área que ocupan es el mismo, solo que la forma cambia este perímetro, ¿no? Ojo, no siempre ocurre así, sino dado los valores que yo estoy utilizando como ejemplo, es lo que me está variando las medidas de las figuras, ¿no? Ahora veamos el círculo. Aquí tenemos un círculo de radio 3. Entonces, al tener un círculo de radio 3, para calcular su perímetro, la fórmula es pi por diámetro. Si yo sé que el radio es 3 y el diámetro es el doble del círculo, entonces, pues yo sé que 3 por 2 me da 6, ese sería mi diámetro, porque el diámetro es el doble del radio, ¿ok? Entonces voy a tener 3 por 2, 6, por el pi, que es 3.1416, vamos a tomar, me da 18.85 centímetros, ¿sale? Y el área, por fórmula, es pi por radio al cuadrado. Entonces, el cuadrado del radio es 3 a la 2, que es 9. O que sería lo mismo multiplicar 2 veces el 3. 3 por 3. 3 por 3, 9. Por pi me da 28.274 centímetros cuadrados. Ahora vemos el rectángulo y el cuadrado, que tienen las mismas fórmulas, porque básicamente es lo mismo. Que varía, que en el rectángulo un lado es más largo que el otro, en cambio en el cuadrado los 4 lados son siempre iguales, ¿sale? Lo mismo es la suma de sus lados en ambos casos y la multiplicación del lado 1 por el lado 2 para calcular el área. En uno de los casos me da 12 centímetros de perímetro, en el otro 8 centímetros de perímetro. Y del área, 8 centímetros cuadrados y 4 centímetros cuadrados. Esto es algo que hemos usado mucho por mucho tiempo. Y esto, señores, ya es álgebra. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una modelación predeterminada, un modelo, una formulación predeterminada para estimar medidas, ¿ok? Para estimar algo. Y eso es el álgebra. Entonces vamos a entrar con la definición del álgebra. ¿Sale? En el siguiente video.